compartir con usted mi opinión. En ocasiones se dice que la historia es madre y maestra, lo cual seguramente es cierto, siempre y cuando el alumno esté dispuesto a aprender. Lo que estamos viviendo hoy en día en Costa Rica no es nada novedoso. En todos los aspectos, aspecto social, en el aspecto de seguridad, en el aspecto económico, son cosas que nos vienen sucediendo hace décadas, hace muchas décadas, y sobre esto mismo se han planteado muchos proyectos. Y también se nos ha advertido en muchas ocasiones de las dificultades que podría vivir nuestro país y nuestra democracia si no tomábamos decisiones oportunas. Sin embargo, parece que los alumnos hemos sido malos y que la historia no ha sido madre y maestra para algunos que siguen gobernando y cometiendo los mismos errores. Hasta que no tengamos una posición clara sobre temas determinantes, es muy seguro que sigamos padeciendo lo que hasta la fecha padecemos. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Nuestro país ha sido un país exitoso. Sin embargo, hemos perdido el tiempo en muchas ocasiones para haber sido hace mucho tiempo un país desarrollado, tomando decisiones oportunas. Recientemente, un buen amigo, don Juan José Echeverría Brilli, escribió un libro que se llama La Costa Rica que pudo ser. Para eso hemos invitado hoy a don Juan José, con el gusto de tenerlo acá en Noche Sin Tregua. Muchas gracias, el gusto es mío. A la orden. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y para que esa Costa Rica sea. Ojalá. Salud. Hay un refrán que dice, bueno es el vino bueno, Ajá. pero cuando el agua es pura, fresca y cristalina, siempre es mejor el vino. Eso. Aquí el vino es figura desde que arrancamos Noche Sin Tregua. Primero, don Juan José, ¿por qué Johnny? Yo le voy a seguir diciendo Johnny durante todo el programa y es bueno que la gente lo sepa porque siempre se le conoció a usted como Johnny Echeverría. Mira, la historia es muy vieja. Mi abuela era casada con un inglés y más o menos en la misma época en que yo nací, nació un primo mío que se llamaba Juan Antonio. Y mi abuela decidió que nos íbamos a mover en los mismos círculos, íbamos a andar en las mismas cosas que me iban a confundir. Entonces, su influencia inglesa me puso Johnny y desde entonces me quedé
Me quedé Johnny. Johnny, sí, porque así lo conocimos siempre en política. Así ha sido. Don Johnny, ¿por qué escribir la Costa Rica que pudo ser? El título, por un lado, trae nostalgia, trae tristeza. Más donde vemos en el recuadro unas nubes y unas centellas, como que la dejamos ir o no. Mira, la historia es muy sencilla. Hace 2 años más o menos, mi hijo mayor, Juan José, llegó un día y me dio un papel y me dice: ve lo que me encontré aquí en la oficina. Y lo cojo yo y lo leo, y es el discurso que yo hice en 1971, cuando se fundó el Partido Renovación Democrática, que llevó a la presidencia de Rodrigo Carazo. Me puse a leer el discurso y dije: no puede ser, ¿qué ha pasado en Costa Rica en 40 años? Desde 1970 o 71 a la fecha, este discurso puedo salir a decirlo mañana en plaza pública y tiene vigencia. No puede ser. O sea, Solo de cambiarle fechas y nombres. nada más. Algo ha pasado. Entonces me puse a hacer un examen de conciencia, un poco de recopilación de las cosas que a lo largo de mi vida política traté de hacer y no pude. Las cosas que pude hacer, buenas, muchas, pocas, malas, son secundarias. Pero las cosas que no se pudieron hacer y que era tan fácil hacer y que sigue siendo tan fácil hacer, me llenó ¿de qué? Una frustración, una angustia. ¿Cómo es posible que hayamos perdido el tiempo de esta manera? Y bueno, más adelante podemos entrar en detalles, pero necesito 3 ejemplos así rápidos. En 1974-78, siendo yo diputado, don Rodolfo Pisa Escalante presentó un proyecto de ley que yo apoyé entusiastamente, y en el libro lo menciono, para modificar el sistema de elección de magistrados, Hoy lo porque estamos discutiendo. considerábamos que estaba mal como estaba. Ahora hablamos de eso. Y eso todavía está discutiendo. Presentamos un proyecto, eso ya fue mío, para cambiar el sistema de elección de diputados, Hoy se discute. para establecer el voto directo. Porque en este país, una persona que vive en San Isidro General, por decir algo, y quiere votar por su diputado, que va en el 5º o 6º puesto de la papeleta municipal de San José, con su voto elige al que va de segundo, tercero, Así es. y no al que él quería. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren cosas, por ejemplo, provincias como Limón o Heredia, que son las que eligen menos diputados, la concentración de poder en la capital es muy grande. Es usual que Limón elija 2 o 3 diputados del centro, pero nunca hay un diputado de Talamanca, pocas veces el diputado de Matina, tampoco hay un diputado de Siquirres, es muy raro. Porque lo lógico es que se pongan los diputados que ganan más votos. La representación del Congreso debería ser una representación nacional, debería ser una policromía nacional, debería dar una proyección de lo que el país es, de manera que estén representados todos los sectores, y en nuestra Asamblea Legislativa no lo están. Y cito el último: ahora la moda es el problema de Uber y taxistas. En aquella época no había Uber, pero había taxis rojos, y había piratas, y había porteadores. Y se planteó, y los taxis rojos eran una preventa política. El partido político que ganaba repartía las franquicias o las licencias entre sus amigos políticos. Y todos sabemos que hay gente que tiene 5, 6, 10, 20 y 30. Hasta los jugadores de Italia 90 se utilizó Claro, para gratificar. placas de taxi, y lo que hacen es alquilárselas a unas gentes que escasamente ganan lo suficiente para pagar el alquiler del carro y su salario. Nosotros planteábamos una solución que era sencillísima. Ahora la hablamos, pero y yo... hoy día se podría aplicar. Todos esos temas los quiero hablar porque a mí me pareció interesantísimo el libro y lo que usted plantea. Pero quiero empezar con esto porque doña Elizabeth Odio, que es quien le hace en marzo del 2016 la presentación del libro, dice que muchas de las cosas, de los documentos, de lo que usted plantea aquí, explican por qué Costa Rica hoy es un país con una democracia tan llena de carencias. ¿Tan qué, perdón? Tan llena de carencias, pese a los esfuerzos y sueños de una generación como la de Johnny, a la que yo también pertenezco. Hoy, recientemente, veía alguna gente que compartía en internet y decía que nuestra generación, la suya, la mía, estamos heredando un mal país,
que no les hemos ayudado, que les dejamos un país en ruinas, decía un muchacho un día de estos en Facebook. ¿Serán tan responsables esas generaciones de esas carencias que hoy tenemos? ¿O ha sido un rol de varias generaciones? ¿O ha sido el propio sistema costarricense que no ha permitido, antes de entrar en detalles de cada uno de los proyectos, no ha permitido que Costa Rica tenga el rumbo que todos desearíamos que tenga y haber avanzado en estos temas? Yo diría que hay tres factores. Uno es la estructura del país, es una estructura complicada que hace difícil el cambio. Dos, la miopía de los partidos políticos, todos, hacen que muchas veces el sistema de elección de diputados, por ejemplo, que yo planteaba, fue rechazado por los partidos mayoritarios porque podían perder votos. La reestructuración de la división político-administrativa de Costa Rica, que yo planteaba, fue objetada por los partidos políticos porque iba a eliminar alcaldes y alcaldías y municipios y regidores y síndicos, y eso era perder un caudal electoral. El mapa de Costa Rica es un absurdo. La provincia de Punta Arenas se hizo cuando solo había comunicación por mar, pero no es lógico. Una persona que vive en Cotobruz, bueno, ya no hay gobernaciones, pero cuando las había, una persona que vivía en San Vito de Cotobruz y tenía que plantear un problema a la gobernación de Punta Arenas, tenía que salir de su ciudad, entrar a Cartago, entrar a San José primero, salir de San José, entrar a Cartago, salir de Cartago, volver a entrar a San José, salir de San José, entrar a Heredia, salir de Heredia, entrar a La Alajuela, salir de La Alajuela y llegar a Punta Arenas. Eso no puede ser. La división lógica de los países es por las divisiones naturales, las cumbres de las montañas o los ríos, pero eso implicaba eliminar alcaldías, implicaba reunir en un área metropolitana un gran distrito nacional, como lo planteaba yo, y eso quitaba votos. Ahí ha habido miopía y responsabilidad de los partidos políticos. En Costa Rica, lamentablemente, los partidos políticos han priorizado sus intereses puramente partidarios frente a los intereses nacionales. Yo relato dos anécdotas a menudo. Siendo yo diputado, se aprueba en la Asamblea Legislativa la creación del Distrito de Riego de Moracia, un proyecto de don Daniel Oduber para la provincia de Guanacaste. Y se aprueba el empréstito o el proyecto de la construcción de la carretera Limón. Sin embargo, cuando llegamos al gobierno de Rodrigo Carazo y llegan a la Asamblea los empréstitos para hacer esos proyectos, diputados que habían sido vicepresidentes y ministros y que habían firmado los convenios votan en contra, porque no querían que la carretera de Guapire se hiciera en el gobierno de Rodrigo Carazo. Y fue necesario, gracias a la testarudez de don Rodrigo, que el túnel de Surquí se hizo usando recursos de otra parte. Posiblemente hoy lo hubieran acusado de peculado, porque cogió fondos de otra parte para hacerlo. El distrito de riego de Moracia requería una represa, la represa Magdalena. La hizo el ICE para el riego de Moracia, por la misma razón. Esa miopía de los partidos políticos es el segundo factor. Y el tercer factor es, en mi criterio, la falta de capacitación, de motivación política a las nuevas generaciones. Cuando yo me formé en la Juventud Liberacionista, había toda una tendencia a la capacitación. Había escuelas de capacitación política, la Catalina, el Padre Núñez, era permanente. Eso se acabó. Inclusive usted habla de que muchos movimientos de otros partidos se nutrieron de esa gente, supuesto, que no todos se quedaron en Liberación. Por supuesto. Pero hoy día ningún partido político en Costa Rica, que yo sepa, está haciendo programas de capacitación para sus nuevas generaciones. Yo digo que los partidos políticos nuestros hoy no piensan. Bueno. Han dejado de pensar. Ahora, dentro de ese marco de las cosas que se proponían, empecemos por el top de los temas hoy en día, el déficit fiscal. Usted lo toca acá. Sí, claro. Es un tema que se viene arrastrando de década tras década. Siempre hemos tenido déficit fiscal, solo allá en el gobierno de Oscar Arias, 2007, 2008, hubo un pellizquito de superávit, pero un pellizco que no llegó ni al punto. Pero de en adelante Costa Rica siempre ha vivido con el tema del déficit fiscal. ¿Qué se planteaba en aquella época que usted sienta que es lo mismo que se plantea hoy y todavía lo estamos discutiendo 30, 40 años después? Mire, parte del problema fiscal en Costa Rica, bueno, faltan más impuestos, eso es indiscutible,
Pero parte del problema fiscal es que todos sabemos que existen 1000 formas de no pagar los impuestos como corresponde. Y eso se aplica no solo para el fiscal propiamente, renta, sino también en el impuesto territorial. Yo planteaba una tesis muy sencilla. Yo lo llamaba la renta presuntiva. Don Claudio Alpizar, usted vive en una casa que vale tanto. Tiene 3 hijos que van a los colegios al San Francisco, de no sé cuántos, y paga tanto cada mes. Tiene 2 empleadas domésticas, gasta tanto en teléfono, gasta tanto en electricidad, gasta tanto en agua. Compró tal carro. Tiene tal carro. Con récord de entradas y salidas del país, dice que usted va 3 veces al año a Miami. Don Claudio, para vivir como usted vive, usted necesita tanto. Y si no, no puede vivir como usted vive. Usted puede tener un tío rico que lo mantiene, la plata, perfecto. O se sacó la lotería y la tiene guardada en inversión. Bueno, usted tiene 6 meses para probarme que sus ingresos para vivir como usted vive son legítimos y no va a pagar impuestos sobre eso. Y por eso paga 30.000 colones de renta. Claro, claro. Y entonces, ¿por qué? Porque el carro pertenece a una sociedad. Las empleadas domésticas están en una planilla de otra sociedad. Qué sé yo, la fragmentación es muy fácil y es muy difícil de demostrar. Y eso de la renta presuntiva para mí era fundamental. Y el otro criterio es este. Son 2 que van relacionados con el problema fiscal. De acuerdo con la ley, todos los que tenemos bienes inmuebles debemos de declararlos al Estado. ¿Ok? Entonces se daba un plazo de 6 meses para que todos los propietarios declararan cuánto valía su propiedad. Y una vez que declaraban cuánto valía su propiedad, el Estado, con solo depositarle el monto de lo que usted decía que valía, se la podía expropiar para un bien de servicio público. Toda la tragedia... Pero hoy la gente reporta un precio para pagar bajos impuestos en la municipalidad, claro. pero a la hora de vender esa propiedad vale millones, No, el dueño. Y las expropiaciones para obra pública se atrasan y se atrasan y se atrasan por eso. Si usted moralmente dice que esto vale 100 pesos, para que yo pague impuestos, vale 100 pesos para que me lo compren. Y entonces, nadie puede moralmente decir que no está bien que yo declare las cosas en lo que valen y que el Estado, en un interés colectivo, por razones de utilidad pública, pueda expropiarme con solo pagarme lo que yo digo que vale. ¿Y qué pasó en aquella época que no caminaron esos proyectos en la Asamblea Legislativa? No hubo manera. No lo aprobaban. Se quedaron... Mire, el más cómico de todos, y tal vez no es el más importante, posiblemente es de los menos importantes. Yo planteaba en esa época que nos estábamos dividiendo socialmente. Yo pertenezco a una generación que fuimos de escuela pública. Y la escuela pública era un factor homogenizador. Así es. Todos los costarricenses, bueno, sin importar estratos, iban a la escuela pública. Ya en la secundaria ya había divisiones. Hoy día, desde prekinder, el que puede manda a sus hijos a escuelas privadas. No tiene ninguna relación con el resto de la gente. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo podemos homogenizar la forma de ser del costarricense? Y se me ocurrió establecer algo que yo había visto trabajar en Israel cuando estuve allá de embajador y que funciona, que es un servicio social obligatorio. El costarricense, en general, eso ha cambiado un poquito, pero no mucho, denigra el trabajo físico. El campesino lo que más desea es que su hijo no sea campesino, no sea agricultor, o sea, cualquier cosa, pero no sea agricultor. El trabajo físico... Se le apuesta a la educación para eso. Claro. El trabajo físico se ve mal. Entonces yo decía, ampliemos a 6 años el bachillerato y los últimos 2 años enseñemos un oficio, cualquier oficio. Hay una lista de oficios. ¿Eso es educación dual? Claro, educación la que hoy se habla. Claro. Carpintero, ebanista, costurera, cocinera, electricista, lo que sea. Y al salir de los 6 años de educación secundaria, ese ciudadano tiene que prestarle 1 año gratis al Estado de servicio social en la actividad que estudió. El Estado le va a suministrar uniforme, transporte, medios para vivir y punto. Si el muchacho o la muchacha era
fuente importante de sustento de su familia. En lugar de hacerlo de lunes a viernes, lo hacía sábados y domingos, cuando los otros iban a estar con sus familias. De esta manera, los uniformes de la policía, de los hospitales, de lo que usted quiera, de cualquier institución, del ICE, lo que sea, lo iban a hacer costureras o costureros del Estado, que no costaban un 5. El proyecto avanzó, curiosamente, pero llegan los diputados hombres, un grupo de representantes me dice, mira Johnny, si excluís a las mujeres del proyecto, te lo votamos. Digo, ¿por qué excluir a las mujeres? A mí no me importa que mi hijo hombre se joda y se vaya los fines de semana a trabajar de albañil, construyendo casas para gente de pocos recursos o abriendo trochas en la montaña. Pero mi chiquita no va a ir al hospital a limpiar enfermos o a lavar ropa de hospitales. Yo me negué y el proyecto fracasó. Hoy día posiblemente si excluyo a las mujeres más bien me linchan. Sí. Las mujeres más bien reclamarían que no las pusieron. Pero en ese momento ese factor hizo que ese proyecto se muriera. Es muy frustrante. Ahora, usted nos hablaba del tema de los magistrados. Hoy se discute, después de lo que ha acontecido en las últimas semanas, en relación a cuestionamientos a muchos magistrados. Y digo muchos porque después de 3 ya son muchos. Uno es mucho. Sí, ya uno es mucho, más en el espacio de la Corte Suprema de Justicia. Y a ese nivel la gente tiene una gran crítica sobre la elección de los magistrados. Los magistrados han terminado tocando puertas para ser electos a los diputados, haciendo lobby, para decirlo bonito, ¿verdad? En otras cosas arrodillándose o comprometiéndose, pero diciendo lo bonito andan haciendo lobby. Hoy se critica la forma, y aquí tuvimos a Fernando Cruz y a Manrique Jiménez y discutimos abiertamente sobre el tema de lo malo que es darle a la entrevista un valor de 40% y que quede 60% en las capacidades profesionales y académicas, o sea, casi que si no pasa la entrevista o es una manera de secarlos. ¿Qué se planteaba en aquella época? ¿Qué discutió usted con don Rodolfo Pisa padre en relación de las necesidades que había en la Corte Rodolfo Suprema de Pisa Justicia? fue el impulsor de ese proyecto. Yo lo acogí entusiastamente y lo apoyé. Él planteaba de que la elección debía de seguir siendo de la Asamblea Legislativa, Claro. pero no discrecional de la Asamblea Legislativa. ¿Qué quería decir con eso? Que la Asamblea Legislativa tenía que escoger dentro de un parámetro de candidatos que llenaran características necesarias. Y él planteaba tres fórmulas. Él decía, la academia, en ese tiempo solo había Universidad de Costa Rica, es cierto, pero bueno, él decía, la academia debe sugerir 3 nombres de abogados distinguidos en la academia. El Poder Judicial debe sugerir 3 nombres de abogados distinguidos dentro del proceso judicial. Y el Colegio de Abogados debe sugerir 3 nombres, 3 litigantes que se hayan distinguido en el campo. Y dentro de esos 9, los diputados tienen que elegir, no pueden salirse de esos 9. Entonces, para llegar a ser candidato no tenías que andar haciendo lobby, no tenías que andar haciendo exámenes ahí de una comisión cuya funcionalidad yo cuestiono. Rodolfo Pisa decía, si a mí me digan a ir a hacer un examen para aspirar a un puesto, nunca aspiraré a ningún puesto, porque no. Entonces, de esa manera se mantenía el principio político, constitucional, de que los diputados se eligieran, pero no discrecionalmente, y solo se pudieran reelegir una vez. Ese era, en esencia, el proyecto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no caminó? No caminó. Se presentó a la Asamblea Legislativa, hubo dictámenes, se atrasó, pero pasaron los 4 años y los aprobó. Pero serían intereses políticos en aquella época como hoy, sin lugar a dudas. de tener los diputados la posibilidad de decir, como dijo un día, esto es una diputada de Restauración, dijo en días pasados. Aquí los vamos a reelegir. Aquí los reelegimos, ¿verdad? Como advirtiéndoles de que pónganse en las pilas. Gravísimo. Sí. Mire, yo diría que había un poder que tienen los diputados que no querían soltar. Los partidos políticos no querían soltar, ser ellos los que en definitiva dijeran Claudio Pisa va a ser el candidato y no Johnny Charría. Y eso sí, en aquella época pocos iban a la sala tercera, pocos políticos. Sí, pero sin embargo había. Hoy van muchos, hoy hay más interés
de los diputados y de los partidos políticos de asegurarse representación en esa sala tercera. Siempre había otra reforma que planteaba el proyecto, había posibilidad de una reelección, pero no como ahora. Ahora, para no ser reelecto hay que tener más de 38 votos en contra. En la tesis que planteaba Rodolfo Pisa, para ser electo hay que tener mayoría. Hay un caso de un diputado que tuvo 37 votos en contra y está de magistrado. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Alguien que no se logra los 38 para sacarlo, se queda. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Y en el caso de los diputados, que también cada elección que viene hace poco, es un tema que se ve cada 4 años en las discusiones alrededor de la campaña electoral. Yo recuerdo que de alguna manera en el programa de radio, en Café y Palabras, intentando comprometer a los diputados, a los candidatos a diputados, a modificar la elección de ellos ante la Asamblea Legislativa. Muchos se comprometían en campaña electoral, los candidatos, a modificar la forma de elección. Llegan a la Asamblea Legislativa y nadie se vuelve a acordar de lo que prometieron. Y yo gozaba porque en la medida que iba llegando el programa de Café y Palabras, yo le decía, bueno, ya voy por 27, porque llevé bastante, ya tengo 28, casi tengo los 38 para modificar el proyecto de elección de diputados. Hoy están ahí y ninguno solo ha planteado un proyecto de modificación de elección de diputados. ¿Qué planteaban ustedes en aquella época? Mire, nosotros planteábamos dos cosas que se entrecruzan. La división político-administrativa de Costa Rica tiene grandes defectos que habrá que corregir un día. Si cogemos el gran área metropolitana, el GAM, el área metropolitana, son 10 cantones. Y ha habido absurdos a lo largo de la historia, por ejemplo, las patentes en Montes de Oca eran muy distintas de las patentes de San José. Y cito con nombres, la fábrica, la tabacalera costarricense, se fue a establecer del lado allá de la división porque ¿cómo se llama? En San Pedro de Montes de Oca cobraban menos impuestos que en San José. Don Mario Chandi se ve obligado a criar el SNA porque a Guadalupe le sobraba agua, pero a San Pedro de Montes de Oca le faltaba. El agua llegaba hasta un río que divide los dos cantones y ahí taponaban, ahí cerraban el conducto de agua y no dejaban que el agua pasara.
¿Por qué? Porque era el agua de Guadalupe y la querían los de San Pedro de Montesioca. Esa división no es racional. Todos los países civilizados del mundo, México, Estados Unidos, para citar solo dos, tienen un gran distrito federal. La capital obedece a razonamientos distintos del resto de los cantones. El municipio que debe gobernar en San José es distinto del de Upala y distinto del de Santa María de Dota. Entonces nosotros proponíamos que los 10 cantones del área metropolitana desaparecieran las alcaldías y se creara un distrito nacional, que sería el DF de México, el DC de Washington. Y el resto del país se dividiría en 37 distritos electorales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Orotina y San Mateo, para citar dos ejemplos, muy rara vez tienen diputado. Dota, Tarazulme, Cortés, muy rara vez tienen diputado. Santa María de Dota, son muy chiquititos. Chiquiticos. Entonces, nosotros planteábamos que se aglutinaran, tomando en cuenta la posible población, distritos electorales. Hay lugares como San Isidro General, como San Carlos, que iban a ser un distrito electoral, pero Dota, Tarazul y León Cortés iban a ser un distrito electoral. Y entonces, en cada uno de esos distritos electorales, los partidos políticos y las organizaciones comunales podían presentar candidatos a diputados. Presentaban un propietario y un suplente. Y la gente votaba en ese distrito electoral por esas personas. Sí, había más cercanía y el ciudadano sabe quién es el que está en la Asamblea Legislativa que lo representa. Pero, si se jala una torta, sabe que es su diputado y le puede reclamar. Claro. Y además se planteaba la posibilidad de reelección. Si cumplía, ¿por qué no le iban a reelegir? Que es válida la carrera. Y entonces, en los 10 cantones del área metropolitana se creaba lo que nosotros llamábamos la lista nacional de diputados. Cada partido político ponía una lista nacional. La gente, por ejemplo, cito con nombres y apellidos, don Armando Arauz fue diputado, pero nunca fue diputado por Nicoya. Pues si lo hubieran puesto por Nicoya no sale. Lo ponían por San José. Y la pegaba. Porque así era. Porque en Nicoya, no es que no lo quisieran, pero no hubiera salido. Y cuando fue diputado por San José. Entonces hay gente a nivel nacional que no se preocupa, digámoslo así, por la política partidista local. Pero que merecen estar en una asamblea. Pero tiene una visión nacional, Totalmente. Que conocen los problemas del país en el gran marco. Claro, otra perspectiva. Entonces nosotros decíamos, en los 10 cantones del área metropolitana, los partidos hacen una lista de 20 diputados. Ahí completábamos 57, 37 distritos electorales, 20 nacionales. Y esos nacionales se escogían proporcionales. Se vota en el área metropolitana con el sistema de cocientes y subcocientes como está hoy día. Ahora. O sea, en aquella ocasión, porque por ahí tenía yo algo parecido que escribí hace algún tiempo, pero la gente tenía posibilidades de votar por los dos. Votaba por el regional y votaba por el nacional. Tenía 2 papeletas. No, el distrito electoral votaba solo por el distrito electoral. El ciudadano del área metropolitana votaba por la lista nacional. Sí, lo que yo proponía era diferente. Eran unos nacionales que se votaban en todo el país y otros a nivel de Congreso y Senado, como los Estados Unidos. Para garantizar la representación de las minorías, porque un problema que tiene el sistema de distrito electoral es que un partido que tenga, por decir algo, el 30% en cada distrito electoral puede barrer. Sí. Y va a nombrar al gran mayoría. Entonces, lo que pasa con las alcaldías. Claro. Ese es el ejemplo de lo que podría pasar con los diputados. Claro. Entonces nosotros planteábamos, los partidos políticos que no elijan diputados en la elección, los votos que obtienen se les suman en todo el país y se aplican para los diputados nacionales. Está bien. Como cociente y subcociente. De esa manera se garantizaba la representación de la minoría. Entonces un partido que sacaba 10 de todo el país, no le gana ningún distrito electoral, pero tiene lo suficiente para tener un cociente o un subcociente nacional. Entonces elegiría un cociente o un subcociente nacional. ¿Y por qué no pasó? La pregunta de nuevo porque recurrente. Representaba una pérdida de poder para las estructuras de los partidos políticos. Porque inclusive habría la posibilidad en el distrito electoral de que fueran postulados candidatos por organizaciones locales. Nosotros hablábamos de asociaciones, de cooperativas que pudieran presentar candidatos a diputados, no solo los partidos políticos. En esa misma línea de las elecciones también, eternamente, cada proceso electoral, tanto los partidos políticos
como el ciudadano sacan siempre el tema de la deuda política. Y entonces que de 0.19 se bajó a 0.11, pero que aún eso es demasiado dinero para una campaña electoral, que el país desperdicia mucho dinero en eso. Ya, eso también lo revisaron ustedes en aquella época. Claro. Mire, yo no tengo memoria de una campaña electoral en donde al final de la campaña no haya habido algún cuestionamiento de los manejos de la deuda. Además, lo que le cuesta al Estado la fiscalización de los gastos de una campaña política son millones de millones de millones. Todos nosotros planteamos una cosa muy sencilla: no financien el partido, financien los medios. Usted se inscribe como partido político. Entonces, al inscribirse como partido político, usted va a tener derecho a 15 minutos de radio por estación al día, a media hora de televisión por semana, a no sé cuántos. Establecía los medios, a tantas pulgadas en los periódicos. Y a usted le daban un cupón. Usted, partido político, gastaba su media página o sus dos. Si usted quería reunir las 16 pulgadas que tenía en el periódico con una sola publicación por un día, lo podía hacer. O si quería hacer 8 de 2 pulgadas, lo hacía, como usted le diera la gana. Pero el país le pagaba al medio, no al partido. Con eso se garantizaba, en aquella época era muy importante, más que ahora, se garantizaba que los grupos económicamente poderosos no pudieran imponer sus candidatos. Porque se abría la posibilidad de grupos económicamente más débiles de que tuvieran participación. Porque un partido nuevo, un partido emergente, no tenía cómo financiarse. Pero se sigue hablando todavía a la fecha de hoy. Todavía se sigue dando eso. Y el transporte público, el día de las elecciones, gratis. Todos los medios de transporte público, taxis, lo que sea, tienen una concesión del Estado. Y no les cuesta nada. Ese día tienen que poner sus flotas de taxis, sus flotas de camiones al servicio del país, con banderas de Costa Rica, bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, yo que tengo mucha plata no puedo tener más camiones que vos, o más taxis que vos, o qué sé yo. Se democratizaba más el proceso, y estoy seguro, y se quitaban todos los mecanismos de control. Ya, no había que controlar nada, porque simplemente se daba el cupón al partido, y el partido lo gastaba como le daba la gana, nadie lo cuestionaba. Entonces no había que pedir cuentas, y que si la esposa del diputado cobró tanto, o el hijo del diputado. Llegó a ser proyecto eso, llegó a la Asamblea. Todos esos llegaron a la Asamblea como proyecto. ¿Y en este último qué pasó? Pregunta recurrente. Miren, nosotros éramos 3 diputados en 57. Éramos, desde el punto de vista político, interno, legislativo, muy débiles. Ahora, don Johnny, esos son los principales temas que usted desarrolla, de temas recurrentes en la discusión nacional y sin solución porque no se ha querido, porque las soluciones se han planteado en diferentes momentos. Pero volviendo al tema de la Costa Rica que pudo ser, y habiendo sido usted ministro de Seguridad, ese es un tema hoy que tiene muy, muy afligida al costarricense. Es un tema de preocupación, es un tema que de campaña electoral, a excepción de la última campaña electoral, que prácticamente por otros temas menos relevantes se ignoró, pero rompiendo el récord en el 2017 de más muertes por cada 100.000 habitantes, 12, y a sabiendas de que los últimos números nos indican que van los asesinatos a superar, si sigue el ritmo que va este año, ese récord malo que tuvimos en el 2017. ¿Qué ha pasado dentro de los cambios, por supuesto, del mundo globalizado, donde se globaliza desde la droga, la violencia y demás? ¿Qué ha pasado que aquellos que crecimos en una Costa Rica donde las normas de seguridad ni eran absolutamente extraordinarias, pero la sociedad era muy segura? ¿Qué pasó? ¿Dónde se pierde el rumbo? Es un deterioro de la sociedad, que efectivamente así es, pero paralelamente también las autoridades han dejado de hacer cosas, inclusive hay medios internacionales, investigaciones internacionales que han estado publicando que la actual administración de Carlos Alvarado no tiene un proyecto para la seguridad nacional. ¿Qué pasa? Porque ese tema, igual que muchos otros, es un eje transversal dentro de las necesidades de una democracia sólida y con visión de futuro. Yo de nuevo diría que aquí hay no 3 sino 4 factores. En primer lugar,
la cantidad de policías no va a determinar el nivel de seguridad, pero va a influir. Cuando yo termino el ministerio, cuando salgo del ministerio, había uno más, uno menos, 13.000 policías. Y la población de Costa Rica andaba en 2 millones. Hoy día somos 5 millones y hay 17.000 policías. O sea, la proporcionalidad no se ha mantenido. Y la proporcionalidad tiene que mantenerse. Tiene que haber un número de policías en proporción a la población. Ese es un factor. Segundo factor, ha habido una, y esto no es culpa nuestra, esto viene mucho de afuera, una influencia nefasta, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de las drogas. Le voy a contar una anécdota nada más. Nosotros capturamos la primer captura importante de droga, 150 libras. 150 libras. ¿En qué año fue eso? Hoy día son toneladas. En el año 78, viendo yo ministro. Y eso era un montón en aquella época. Bueno, era la captura más grande que había habido. Hoy hablamos de toneladas. Hoy hablamos de toneladas. Pero resulta que en el asunto estaba involucrado un norteamericano. Entonces, yo le dije a Elizabeth Odio, que era muy amiga mía, era ministra de Justicia, le digo, en ese tiempo había mucho problema con la Penny. Fue poco antes de que cerráramos la Penny. La Penny se escapaban cuando les daba la gana. Le digo, mira, Eli, si metemos al gringo en la Penny se nos va a escapar. Déjamelo a mí, déjamelo en una comisaría. Es materialmente imposible que un individuo se escape. No puede ser, no puede escapar. No hay problema, amigo, te lo dejo a vos, lo metimos ahí. Una mañana llega mi viceministro y el despacho y me dice, andás de buen genio. Ya yo vi que algo le había pasado. Le digo, bueno, más o menos, ¿por qué? Me dice, se escapó el gringo. No jodas, ¿cuál se escapó el gringo? ¿Dónde se escapó el gringo? Se escapó el gringo. Es imposible, se escapó el gringo. ¿Qué ocurrió? Todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana, se cambiaba el rol de las patrullas. O sea, salía la patrulla nueva con nueva tripulación. 2 patrulleros se pusieron de acuerdo con el gringo, uno de ellos se metió en la celda del gringo y le dio su uniforme al gringo, el gringo se montó en el carro, el sargento venía manejando, el gringo venía a la par, el sargento pasa por el posta, chequean el libro, lleva tantos galones de gasolina, tantos kilómetros, lleva tal clase de armas, etcétera, 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 y sale. A los 500 metros hay un taxi, carro esperando al gringo. El hombre se baja, el policía da vueltas y da vueltas. A las 6 de la mañana, cuando la comisaría empieza su actividad, el hombre viene y se le entrega al comandante. Y le dice, acabamos, el gringo escapó, el que está ahí en la celda es mi compañero. Yo estaba muy, muy bravo y mandé a que me trajeran a los 2 individuos a mi despacho. Los 2 llegaron, muy tranquilos. Y venían muy bien asesorados además. Después de que yo les dije, me desbasuré por usar un término popular. Todo lo que quería decirles, el tipo se volvió y me dice, mire el jefe, el sargento, usted tiene razón, señor ministro, pero yo le voy a decir la verdad. Nosotros nunca hemos delinquido antes, nos estamos entregando voluntariamente, hemos hecho una confesión libre y espontánea. Y como no hemos delinquido, nos van a condenar al extremo menor de la pena. La pena por ayudar a un tipo de esto, un infractor, va de 2 a 5 años. Posiblemente nos condenen a 3 o 4 años, una cosa así, pero no más de eso. Ahora, nosotros ganamos 2.400 colones al mes. A cada uno de nosotros nos dieron 250.000 colones. Son más de 100 salarios. ¿No digo? Más de 100 salarios. Con eso yo pago la hipoteca, pago mi casa y termino qué sé yo. Usted nos puede hacer lo que usted quiera, nunca le vamos a decir dónde están los 250.000 pesos. Esa es una realidad que hay que enfrentar, pero hay que enfrentarla conjuntamente con otras fuerzas. A mí me decía el hombre de la DEA en Costa Rica en esa época que el porcentaje de droga que se capturaba normalmente era el 10% de lo que transitaba. Y yo le decía, pero mire, ¿cómo es posible ustedes, por ejemplo, Manhattan es una isla, ¿cómo es posible que ustedes no puedan aislar Manhattan para que no haya consumo de droga en Manhattan? Me dicen, el día que lo hagamos, queman Manhattan. No podemos. Entonces, el problema de la droga tiene que enfocarse desde, yo no sé si la legalización o la solución, es una solución a analizar. En países como Holanda y Noruega ha dado buen resultado, lo sé, pero tiene que ser analizado. Pues es que ahora en Noruega tienen, por esa legalización, han mejorado en el tema del trasiego de drogas, pero tienen preocupaciones en el tema de la salud.
con la heroína y otros. No lo dudo. Pero entonces tiene que haber una solución integral, tiene que haber rehabilitación, tiene que haber prevención, tiene que haber capacitación, tiene que haber toda una organización desde la escuela para hacerle ver a la población lo malo que es el consumo de drogas. Ahora, don Johnny, también hay otro tema dentro del marco de la seguridad que hoy la gente lo repite con frecuencia y siente una gran molestia por las migraciones. La gente que emigra de sus países y vienen a Costa Rica. Y lo denota, mucha gente lo dice como que es un tema más de la inseguridad que estamos viviendo. Mire, en Costa Rica hemos sido xenofóbicos, ¿no? Aunque no nos gusta admitirlo. Normalmente los costarricenses, cuando nos presentamos, sobre todo ante extranjeros, somos pura vida, bueniticos. Pero yo soy muy dado a recurrir a la sabiduría popular. La sabiduría popular refleja una forma de pensar del pueblo. Hay un chiste. Cuando Edén Pastora era contra, ahora es otra cosa, pero cuando era contra y estaba alzado contra los sandinistas, cuentan que llegó un tico de él y le dijo: comandante, vengo a ofrecerme a pelear por usted. Y Edén le dijo: pero vos sos nica. Le dijo: no, yo soy tico. No, aquí no queremos ticos, esto es una bronca entre nicas. ¿Qué tirada es el tico? Eso mismo me dijo Humberto Ortega. Entonces Edén se queda sorprendido. ¿Cómo que eso mismo te dijo Humberto Ortega? Sí, yo fui a Humberto Ortega a ofrecerme a pelear con el ejército. Y dice: pero vos en qué crees? Ah, yo no creo en nada, yo no quiero matar nicas. Es muy serio lo que estoy diciendo, ¿eh? Es muy serio, pero no deja de tener un gran sentido en nuestra realidad. Si no fuera por la migración, sobre todo de nicaragüenses, la mitad de nuestro café se queda en el suelo. Para no hablar de cosechas. No, y el tema de construcción. Construcción, pero digamos que la construcción pero yo le voy a decir una cosa, la migración legal, controlada, trabajada. No es mala. No es mala. No. El tema está en la migración que entra por nuestras fronteras y nuestros mares sin ningún control. Inclusive hasta por el mismo aeropuerto entra cualquier delincuente. Claudio, pero ve esto. Y no hablo de nicas, hablo de otras nacionalidades. Ve esto, eso es cierto, definitivamente. Sin embargo, si vos coges el índice de los... Hay un factor en donde sí hemos sido afectados seriamente, el índice de violencia. Antes el costarricense era mucho menos violento. Por razones históricas de desarrollo político institucional, el nicaragüense, y hablo nicaragüense porque es la principal fuente de migración, es mucho más violento que el tico. Mucho más violento. El tico antes se peleaba, no mataba. El índice de violencia ha aumentado en Costa Rica, pero no la incidencia delictiva. Si vos coges las estadísticas, la cantidad de delincuentes que hay, salvo en cosas muy específicas como la droga, sigue siendo una proporción que se mantiene dentro de parámetros que no están afectados por la migración. Ahora, definitivamente tiene que haber una migración regulada. Claro. Tiene que haber una migración controlada. Hasta para los aspectos de pago de impuestos, pago de caja de seguro social, nuestra seguridad social también es determinante. No solo eso, si aquí, yo no sé ahora, pero hubo una época en que todos los enfermos de SIDA de Centroamérica venían a Costa Rica porque el seguro los trataba gratis. ¿Y cuánto le cuesta eso al país? O embarazadas que vienen a Costa Rica. Embarazadas que vienen y el mes paren y ya se quedan aquí, y ya el padre del niño que nació ya tiene derecho a quedarse. O sea, hay que revisar todo eso. La migración tiene que ser orientada hacia aquello que sea beneficioso para el país, con puertas abiertas, no hay que cerrar las puertas. Mire, ha habido una migración histórica que son los indios que llegan en la zona sur del país a recoger café cada año. Vienen de Panamá, entran, recogen café y se devuelven a Panamá. Eso no hacen problema. Y ese café, si no lo recogieran ellos, nadie lo recogería. Se nos va el programa, don Johnny. La Costa Rica que pudo ser, ¿ve usted algún punto de inflexión a corto plazo, a mediano plazo en nuestro horizonte político para que no se quede esto solamente, en una premonición y no en un hecho? Mire, el libro termina como una cosa que yo llamo el último intento. En el año 2013, Rolando Araya promovió la formación de un grupo que lo llamamos el Grupo del Chateau, porque nos reuníamos en el Chateau, que tenía como objetivo establecer puntos básicos para un gobierno de unidad nacional, de lo que tanto se está hablando hoy día. La idea era que los candidatos presidenciales de todos los partidos
aprobaran y firmaran eso. Se trabajó un año y pico, gente de todas las tendencias, de diferentes ideologías, de diferentes formas de pensar, de diferentes partidos, y finalmente se nos encargó a Enio Rodríguez y a mí redactar 7 puntos, ahí están, 7 puntos chiquiticos, que son fundamentales para la reforma de este país. Eso para mí sería, en estos momentos en que se habla del gobierno binacional, en que se habla del gobierno del centenario o del bicentenario, etcétera, etcétera, esos elementos que están ahí serían una base fundamental para negociar. En esa oportunidad todos los candidatos nos dijeron que sí, todos. Pero a la hora de llegada ninguno firmó. Normal. Ninguno firmó. El único que estuvo de acuerdo en firmar fue Johnny Araya. Es la misma historia que le cuento yo con los diputados en el programa de radio. Pero ahí está eso. Y es fácil de resolver. Ahí hay soluciones sencillísimas. El problema del transporte público, los taxistas y Uber, todo eso, eso se resuelve con un decreto ejecutivo. Muchas gracias, don Johnny. Bueno, gracias a usted y estamos a la orden y a veces resulta triste tener que hablar de estas cosas porque se convence uno que hay una gran frustración, o sea, las cosas que no se pudieron hacer, pero a la vez es estimulante. Es estimulante porque el simple hecho de que alguien como usted le dé importancia a estas cosas, lo hacen presumir a uno que no se ha perdido todo, que hay esperanzas, que hay posibilidades. Hoy día los jóvenes, yo lo digo por mis nietos, tal vez el tema ecológico es lo único que los motiva, pero de ahí en fuera no los motiva. Pero estas son cosas que son muy sencillas y que podrían servir para estimular la responsabilidad que tenemos para que no nos digan lo que usted decía al principio, de que estamos heredando una patria mucho más mala que la que recibimos. Pero no es cierto. No es cierto, pero usted está dando la respuesta también. Fue la respuesta que le di yo a ese joven. Cuando usted dice que los jóvenes solo están en el tema ecológico. Si acaso. ¿Estarán tan comprometidos como estábamos nosotros con tantos temas? No. Yo pienso igual que no. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Noches y Tregua. Los espero el próximo domingo al ser las 8 de la noche aquí en Multimedios. Un abrazo a la distancia. Salud. Salud.